Gente, bienvenidos al último vídeo del análisis de los ascendidos y después de haber repasado al tercer y segundo clasificado, toca el momento de analizar qué ha sido la trayectoria y cómo encaramos el interés fantasy para el campeón de la Liga Hypermotion, el Levante. Y como siempre, antes de iniciar el vídeo, si os gusta el contenido fantasy que hago, dadle like al vídeo y suscribiros al canal, que es completamente gratuito. Aparte de eso, me podéis seguir en las redes sociales, en Twitter y sobre todo donde estoy últimamente más activo con la comunidad respondiendo dudas y tal, que es en el Discord. Tenéis el enlace abajo en la descripción. Aparte, recordaros que tengo mi liga pública de oficial de Vivenger, así que uniros porque hay premios muy interesantes. Y si hablamos de sentimientos en los dos vídeos previos, el del Elche y el del Oviedo, pues qué decir de esta magnífica imagen del héroe del ascenso, Carlos Álvarez, que al final la han llamado así, por el golazo que metió en el minuto 87, creo, cuando se estaban jugando todo y el Levante iba empatado 2-2. Hizo un auténtico golazo que le dio ese ascenso directo. Y bueno, al final el Levante, para quedar primero, o sea, no solo es un jugador, y luego lo vamos a hablar, o sea, hay escenas por encima de los jugadores, ¿no? Que yo creo que han sido más importantes que en sí las actuaciones personales. Pero es muy bonito esto, que un jugador joven de la casa sienta el sentimiento y esté en medio de la gente celebrando, ¿no? Esto es fútbol, no... O sea, al final, para mí esto, el fútbol del pueblo, es mucho más importante que el fútbol de las grandes dimensiones, ¿no? Es los sentimientos a raíz de piel, ¿no? Que bueno, que emociona tantísimo. Entonces, bueno, vamos a hacer un poquito de resumen y de historia de cómo le ha ido al Levante esa temporada, porque todo el mundo tendrá en la cabeza, hostia, el Levante ha quedado primero, habrá ido sobrado o con un potencial económico muy fuerte, hablando sobre todo del Oviedo y del Elche, con dos inversores que han metido bastante pasta y tienen a los equipos saneados. Pues sorprendentemente no. Así que vamos a analizarlo. Y sí, al contrario de lo que parecería esta imagen del Levante en primera posición, el equipo ha tenido serios problemas los últimos años. Después de una muy mala gestión económica, sobre todo de la cúpula del Levante en los últimos años, ha habido bastantes cambios y este año ha habido una reestructuración, ¿no? Con José Támbila, que ha sido, bueno, que es ahora mismo, a día de hoy, el mayor accionista del Levante, que todos sus esfuerzos y los de su cúpula, los de la dirección, están intentando sanear al equipo, porque el equipo viene de una deuda de 101 millones de euros. La verdad que el Levante, o sea, hablando claro, ha tenido serios problemas para mantener la categoría, para estar saneado, para no tener que vender absolutamente toda la plantilla para cubrir sus deudas. Poco a poco se van saneando con la deuda de los bancos, la deuda de su estadio nuevo, etcétera, etcétera. Y bueno, subir a primera división, pues al final lo que te pagan por publicidad y por tele al estar en segunda división no tiene nada que ver a primera división. Creo que un equipo así puntero de segunda división cobra alrededor de unos 8 millones y un equipo del estilo del Levante, que va a luchar por la permanencia o se va a salvar, pero obviamente no va a optar a puestos europeos, a priori, veremos a ver cómo transcurre la temporada, cobra entre 40 y 50 millones. Un cambio radical que hace que el ascenso pues ayude al máximo en esta sanación económica que busca el Levante. Y es que, por eso digo que el Levante, este ascenso, está por encima de cualquier jugador. Después de estar 3 años
bueno, de haber bajado hace 3 años a segunda división, un equipo que no era tanto, 4 o 5 años yo recuerdo que estuvimos hablando del Eurolevante, un equipo que no llegó nunca a clasificarse para Europa, pero que estuvo en muchas jornadas cerca y en la lucha para poder llegar a esas posiciones europeas, y realmente se salvó en una zona de la tabla bastante noble. Bajó hace 3 años y ahora ha conseguido subir, y más que nada porque sí que es verdad que el año pasado quedó octavo a 5 puntos de llegar al playoff, pero es que el año anterior llegó a la final de ascenso y fue un gol de penalti de ser vía libre con el Alavés en la prórroga de la vuelta de la final que los dejó fuera de ese ascenso, ¿no? Que obviamente hubieran ayudado también a la recuperación económica. Pues nada, yo creo que voy a poner la clave absoluta del ascenso del Levante es Julián Calero. Los que no lo conocéis, es el entrenador del Levante. Cuando lo veáis en ruedas de prensa, en el banquillo y esto, vais a entender por qué. Es el típico entrenador fuertote, con carácter, calvo, que dices, hostia, este tío domina al club, ¿no? Domina a sus jugadores. Y es que después de muchos problemas económicos, que salieron noticias de que el Levante tenía problemas a finales de 2024 para pagar a sus trabajadores, ojito, pues el entrenador ha sabido aislarlos de estas preocupaciones y de estos problemas externos a los jugadores y ha conseguido un grupo hecho de ninguna figura. Sí, jugadores veteranos muy importantes, como son José Luis Morales, el comandante, conocido ya mundialmente en el mundo fantasy y en el Levante, y Iborra, una leyenda, ya no solo del Levante, sino del fútbol español, que volvía y ahora se ha retirado, no va a jugar en primera división, pero se ha metido dentro del staff técnico del entrenador. Así que Julián Calero, un entrenador con carácter, y encima con Iborra, que tiene el respeto de todo el vestuario en su staff, pues seguramente que el grupo de Levante y los jugadores que van a meter estarán muy bien dirigidos y habrá mucha cohesión. Así que Levante, ojo para los equipos de primera, yo lo veo un equipo correoso porque no tiene el juego quizá más técnico y no quiere mucho la pelota y tal, pero 69 goles a favor, solo por debajo de los 72 del Almería, y 42 goles recibidos. Realmente no es la marca más baja, pero que está muy bien. 22 goles, 13 empates, 7 derrotas, más 27 goles de diferencia, el equipo que mejor diferencia de goles tuvo. Todas estas claves para el ascenso del Levante a Primera División. Y para meternos un poco en lo que es el estudio de la plantilla, los jugadores, la forma de jugar, Juan Calero ha estado jugando con un 4-2-3-1, camaleónico un poco, y con un 4-3-3, que en algunos momentos era un 4-1-4-1, pero bueno, la idea ha sido esta. Durante toda la temporada ha confiado en defensa de 4, con un doble pivote, un jugador un poquito más constructivo y un jugador un poquito más destructivo, y en la parte de delante sí que bastante libertad de jugadores, de movimientos, sin un 9 que podríamos decir estable, porque esta es la primera jornada, ¿vale? Sporting Levante, y vemos que jugó de 9 Buldini, un jugador que en la jornada número 3 ya estaba jugando con el Deportivo, ¿vale? Así que cosas importantes a ver durante toda la temporada, y una de las claves del ascenso del Levante ha sido el portero Andrés Fernández, que ya no está en el Levante, ha finalizado su contrato y ha fichado por el Almería. Vemos una defensa formada por Navarro y Andrés García en los laterales, que veremos que al final de temporada no han estado jugando estos jugadores,
Más que nada porque Marc Navarro perdió la titularidad y Andrés García en el mercado de invierno lo vendieron por 7 millones, quiero recordar, al West Ham. O sea, buena venta del Levante, sobre todo cuando necesitaba dinero. Y el Guezábal, que este sí que se mantiene durante toda la temporada, y Cabello en el centro de la defensa. En el doble pivote, Rey, que ha sido indiscutible como mediocentro defensivo, y Kokorashvili, que ha sido muy importante en la construcción del juego. Rey sigue, Kokorashvili ha sido una de las ventas importantes del equipo en este mercado de verano. Carlos Álvarez, hablaremos de él, el héroe del ascenso, yo creo que el mejor jugador. Brugué, Morales y uno que ahora veremos quién es, que iba rotando. En el segundo partido vemos que, bueno, que mantiene un poco este quórum, ¿no? Los 4 defensas, el doble pivote en un 4-2-3-1. Si nos vamos al final de temporada, veremos a ver qué cambios ha habido un poquito en estos jugadores. Y es que Andrés Fernández se mantiene, estos son de los últimos partidos, ¿vale? 25 del 5 en el 2-3 del Burgos contra el Levante. Andrés Fernández en portería se convierte en un 4-4-2 con Adri, un jugador, Adrián de la Fuente, que es central y ha sido en defensa el mejor jugador del Levante, un jugador muy a tener en cuenta en primera división, pero que por falta y por la venta de Andrés García ha tenido que jugar de lateral. Un jugador muy potente y podría decir con muchas cualidades y muy versátil a jugar de central, de lateral derecho, tira faltas y es un jugador a tener en cuenta como goleador. Así que ojito, aquí os tiro mi primera monedita para Interés Fantasy, Adrián de la Fuente. El Guezábal, que se mantiene, Ignasi Miquel, que ya no estará en el Levante, y Pampín, que sí está en el Levante y se hizo con el lateral izquierdo. Vemos un doble pivote de Iborra con Algovia, pero en el siguiente partido es Rey con Algovia, ¿vale? Con Kokorashvili, que creo que estaba lesionado. En primera división ya no está Iborra, Algovia sí que está, no, Algovia tampoco está, lo han vendido, entonces, bueno, se mantendrá Rey con, veremos a ver, un fichaje que ya está confirmado, pero que lo veremos más adelante. Y arriba, los 4 jugadores que han jugado el final de temporada: Carlos Álvarez, Morales, Brugué y Pablo Martínez. El que no aparecía en el principio de los partidos, ¿vale? En el principio de temporada es Pablo Martínez. Y si vemos en este partido, juegan los mismos Pablo Martínez, Morales, Brugué y Carlos Álvarez con la misma defensa. Entonces, bueno, el entrenador, que consiguió una estabilidad y lo consiguió durante las jornadas, sí que es verdad que el Levante lo hizo muy bien, porque si vemos aquí, durante toda la temporada ha tocado la primera posición. Sí que es verdad que tuvo unas jornadas difíciles, pero este bajón hasta el puesto número 10 fue por 2 derrotas seguidas y por 2 partidos que tuvieron que aplazar. Así que esto es un poquito irreal porque jugaban con 2 partidos menos. Luego ya veis que en la recta final se mantuvo en primera posición o en segunda posición. Así que una temporada muy estable y muy sólida del equipo, bueno, del equipo que quedó campeón de la Liga Hypermotion. Y bien, si ayer en el vídeo del Elche no había mucha chicha en cuanto a compras y tal, aquí sí, en el Levante hay chicha. Y lo tengo todo en mi libretita mágica. Y es que, como bajas del equipo, ha habido Iborra, que se ha retirado del fútbol, Algovia, al que comentaba antes que no sabía si ha finalizado el contrato, Kokorashvili, Ignasi Miquel, Marc Navarro, Andrés Fernández, Manu Sánchez y Alex Forés. Alex Forés, que os sonará, jugador del Villarreal, que ha sido cedido, jugó en el Levante y ahora ha ido fichado a otro equipo, ¿vale? O se confirmará en los próximos días. Y ahora sí, en altas ha habido jugadores importantes. Uno de ellos es el que aquí sale como interior, que es Kevin Arriaga. Otro es Víctor García, que no está aquí,
pero hizo muy buena temporada el año pasado en segunda división y es un jugador todoterreno. Puede jugar de lateral, puede jugar de centrocampista, puede jugar de extremo. La verdad, un jugador muy completito. Luego los iremos a ver, ¿eh? Ahora los digo un poquito así rápido y luego los jugadores que yo creo que son interesantes os los diré uno por uno. Tolian, lateral tipo carrilero, bastante interesante. Ola Sagasti, mediocentro de la Real Sociedad, que viene a hacer olvidar un poco a Kokorashvili, veremos a ver si lo consigue. Y dos centrales cedidos de Italia, uno del Génova y otro de la Fiorentina, Maturo y Matías Moreno. Entonces, bueno, y ahora me preguntaréis, si tú has dicho que durante toda la temporada en segunda división el entrenador ha estado practicando con 4-3-3 y 4-4-2 ahí con movimientos, ¿por qué Analytica Fantasy pone defensa de 5? Bueno, pues porque ha salido una noticia que está probando durante esta temporada defensa de 5. Y es que en el primer partido de la pretemporada, los 45 primeros minutos jugó con defensa de 5 y los segundos 45 minutos jugó con defensa de 4. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues bueno, pues lo que digo siempre, no es lo mismo jugar en segunda división que jugar en primera división. Obviamente la capacidad ofensiva que te va a venir de equipos en primera división es muchísimo más grande que en segunda división, sobre todo cuando eres el Levante y dominas los partidos. Y sumado a otras cositas, como Morales ya es un jugador veterano, que no sé cómo estará para ser titular en primera división. Obviamente Morales siempre ha sido un jugador que se ha aprovechado muchísimo de su potencial físico, de su rapidez, zancada, etcétera, etcétera. Ya no será la misma. Sí que es verdad que ha hecho una auténtica temporada, porque si nos vamos a la chuleta de Sofascore en cuanto a goles, vemos que Morales ha sido el máximo goleador con 11 goles. Roger Brugué también 11 goles, Iván Romero y Carlos Álvarez con 7 goles. Y es que si nos vamos a asistencias, Carlos Álvarez ha sido el mago de las asistencias con 11 y José Luis Morales y Brugué con 4. Así que mucha participación de la gente de arriba para el interés del Levante, ¿no? Entonces estamos hablando, no, Morales, un jugador casi retirado, no he dicho eso, es un jugador veterano, pero ha aportado 11 goles, 4 asistencias. ¿Que va a ser importante en el Levante? Sí. ¿Que es un jugador al que ir a fichar con los ojos tapados? No. Y ahora muchos me preguntaréis, oye, ¿y el jugador más importante del Levante, que es Carlos Álvarez? De hecho, vamos a buscarlo aquí, a Carlos Álvarez, para que lo veáis. Espérate que hago esto un pequeñito. El año pasado 7,41 de media en 42 partidos, una barbaridad. Además, lo que siempre os digo, veis aquí las marcas rojas, eso significa que saca balón parado. 7 goles y 11 asistencias para el chaval de 21 años, zurdito, la verdad que brutal, que en muchas facetas del partido, o sea, de la temporada, jugó de extremo derecho, pero también puede jugar en la medular para organizar el juego. A mí es un jugador que me gusta mucho, yo creo que va a durar poquito al Levante. ¿Por qué no está en este 11 si tan bueno es? Bueno, porque, ojito, está apartado del trabajo del grupo por pubalgia. Una de las peores lesiones que puede tener un jugador, que no sea una lesión grave, obviamente, es la pubalgia, porque es una lesión que no te impide jugar, pero sí te impide jugar al 100%. Entonces, o paras y te recuperas bien, o siempre vas arrastrando molestias que no te dejan dar tu mejor versión. Y obviamente para un jugador explosivo, rápido, de regate, de chute, la pubalgia es muy jodida. Entonces hay noticias, falta mucho para empezar aún la primera jornada de la liga, pero hay noticias que dicen que Carlos Álvarez no va a llegar a la primera jornada y que no va a jugar las primeras jornadas de la liga, para ver cómo evoluciona este problema, ¿no? Entonces,
Mi recomendación, Carlos Álvarez, en los fantasies que estén subiendo, id a por él cerca del balón del mercado porque no lo quieres al principio de temporada. Mientras vaya subiendo es buen fichaje porque se va revalorizando y luego lo voy a vender. En los equipos, en las ligas que vayan con cláusula, no tenéis prisa, que lo fiche otro jugador, que lo fiche otro y ya cuando le toque jugar ya lo clausuraré. En las ligas en las que no haya cláusula, a ver, tampoco es un jugador que a mí yo pondría todo mi dinero para ficharlo. Hay que ver, tiene todas las cualidades para triunfar en primera división, ¿vale? Pero hay que ver cómo avanza. Yo, para que hagáis una idea, a Carlos Álvarez lo veo parecido a Raba del año pasado. Un jugador que hará de todo, marcará goles, asistencias, dará pases al área con los centros, hará regates, recupera. Aparte, Carlos Álvarez es un jugador, creo que fue el segundo jugador del Levante con más recuperaciones del equipo. O sea, un auténtico trabajador nato en defensa que, bueno, veremos a ver dónde llega a estas lesiones. Entonces, me parece un poco osado poner la defensa de 5 cuando solo han jugado 45 minutos con esta defensa de 5, ¿vale? En el primer partido de pretemporada. Sí que es verdad que da a entender que quiere fortalecer el centro de la defensa porque está De La Fuente, está Elguezábal y luego han fichado a Moreno y a Maturo. O sea, son 4 centrales muy titulares. Entonces, ¿para qué fichas tantos centrales tan titulares? Quizás es porque la idea del entrenador está en fortalecer la defensa con defensa de 5. Obviamente, jugando en casa en un partido que tiene que dominar, quizás sale con defensa de 4, pero en partidos fuera sí que normalmente podemos ver esa defensa de 5. Veremos a ver cómo avanza la pretemporada para ver si hay más noticias. Sobre todo cuando fallan su mejor jugador, como es Carlos Álvarez, y Morales quizá no está para ser titular. Entonces, los laterales son muy buenos de recorrido, como son Tolian y Diego Pampín. Víctor García habrá que ver si le gana la partida a Tolian. Uriol Rey y Ola Sagasti en el centro del campo. Pablo Martínez jugando un poquito. Quizá no es un 5-3-2, quizá es un 5-2-3, con Pablo Martínez jugando un poquito por la izquierda, Brugui arriba y Kevin Arriaga por la derecha, mientras no estén Morales y Carlos Álvarez. Y si vamos al análisis de los mejores jugadores del año pasado y que yo creo que van a ser importantes este año, Carlos Álvarez fue el mejor, con 4,21, Kokorashvili, que no está, Adrián de la Fuente, el central, con 7,9, Andrés García, que tampoco está, Pablo Martínez con 7,7, Unai Elguezábal con 7,7 y Andrés Fernández, que tampoco está, con Diego Pampín cerca del 7 en Sofascore. Así que Diego Pampín, Elguezábal, que yo tengo dudas de que mantenga la titularidad, Adrián de la Fuente y Carlos Álvarez, el top 4 de fichajes que yo haría en el Levante ahora mismo para este año. ¿Qué pasa con los fichajes? Tenemos a Alan Maturro, un central uruguayo súper alto, 1,89 m, de 20 años, que jugó, poquitos partidos, jugó 13 partidos, de los cuales 9 de titular, en una defensa acostumbrada a jugar con defensa de 5. Y si vemos los despejes, que son importantes en el fantasy, hay que mirarlos, 2,9 por partido. Por parte de Matías Moreno, un argentino, otro sudamericano, jovencito, jugando en la Fiorentina, de 1,95 m, es una auténtica burrada. Y vemos que el año pasado jugó 4 partidos, solo 2 de inicio, con un total de despejes de 2,3. Dos centrales muy jóvenes que habrá que ver qué prestaciones pueden dar a este Levante. Víctor García, el jugador del Eldense, que vemos aquí, os lo he comentado, que puede jugar de extremo derecho, puede jugar de medio centro o puede jugar de lateral derecho. Un jugador que en la liga tuvo un 7,2 y veis lo ofensivo que es Víctor García. Sí que es verdad que en el Eldense la mayoría de temporada jugó de extremo derecho. ¿Vale? Jugó de extremo derecho. Entonces, por eso hay tantísimo marca en el campo ofensivo. Pero 40 minutos, 35, 4 goles, 4 asistencias. Unas buenas estadísticas para un buen fichaje del Levante. Tenemos a Kelvin Arriaga,
el hondureño de 27 años, que ha estado jugando en el Real Zaragoza, y que si vamos a lo que ha hecho, 6,89, vemos todo el campo que alberga, sobre todo en la fase ofensiva del equipo, 17 partidos de los cuales ha iniciado 15, un gol, 0 asistencias. Bueno, un jugador que habrá que ver cómo acaba asentándose en el equipo, ¿no? Y vemos unas muy buenas puntuaciones en la CONCACAF y todo eso con Honduras. Entonces, bueno, un jugador quizá a tener en cuenta. Veremos a ver entre Kelvin Arriaga y Olasagasti quién se hace con la posición. Y finalmente tenemos a Jeremy Tolian, lateral derecho de 30 años alemán, que viene del Sassuolo, de la Serie B, y vemos también un lateral que ocupa mucho terreno, tanto defensivo como ofensivo. 34 partidos jugados, 31 de inicio, 0 goles, 6 asistencias con 5 ocasiones claras creadas, 0,8 pases claves. Un jugador muy a tener en cuenta. Despejes también 2,4, o sea, es un jugador para ser lateral alto, 1,82 m, potente defensivamente, y que bueno, que ofensivamente también ayuda. Entonces, de estos jugadores, absolutamente todos, quizá menos Víctor García y Arriaga un poquito menos, pero los dos centrales, Maturro, Matías Moreno y Jeremy Tolian, yo los tres los fichaba cerca del valor de mercado, porque creo que los tres pueden ser opciones muy buenas. Y es que ya lo sabéis, en Fantasy Marca y en Fantasy La Liga, centrales de equipos modestos que despejen bien por arriba, y estos tres pilares, sobre todo el de 1,95 m, tiene una... Los vídeos de análisis de los ascendidos, pues vamos a meternos de lleno en el análisis de alineaciones, chollos, los fichajes fantasies, absolutamente todo. Así que nada, gente, muchas gracias por verme y hasta el siguiente.